Estimados amantes de la historia, bienvenidos todos. Vamos a hablar de las figuras más controvertidas de la historia con ustedes. Esta noche, Napoleón Bonaparte, realmente. Un hombre muy diferente, muy interesante. Napoleón Bonaparte. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte hoy? ¿Qué función desempeñó en la historia? ¿Cómo vivió? Vamos a hablar de esto. Una personalidad muy colorida, una personalidad muy interesante, que han escuchado hasta ahora sobre Napoleón, que saben, por supuesto no lo sé, pero soy consciente de que han escuchado algo en términos de chismes. Decía que el dinero, dinero, dinero. Decía que los ejércitos marchan sobre su estómago. Se ponía la mano aquí y se tomaba la foto de esta manera. ¿Era acaso masón? Gastó todo su esfuerzo en este camino para convertirse en emperador. Francia lo utilizó. Ahora miren, exactamente como en Turquía, cuando se examina la historia, cómo las personas, según sus pensamientos, sentimientos e ideologías, hacen que la historia y las figuras históricas cambien de forma. Cuando le preguntas a 10 personas en la calle, la mitad dice que es digno del paraíso y la otra mitad del infierno, es decir, dicen que es bueno o malo. La misma situación se aplica a Napoleón Bonaparte. Una película llegó a los cines, fue producida por Hollywood. Algunos de los productores y actores principales de la película Gladiador participaron en esta película y yo también fui a verla. Esta noche no solo les voy a hablar de una película producida por Hollywood, esta noche vamos a hablar del verdadero Napoleón Bonaparte con ustedes. Cuando se estrenó esta película fue muy bien recibida por los ingleses, no fue nada apreciada por Francia. ¿Por qué? Porque la película fue hecha por los ingleses. Es decir, cuando digo ingleses me refiero a los americanos. Los americanos, Francia no va a apreciar una película hecha por los americanos al final, aunque la independencia de la 33ª colonia en América y el apoyo mortal de Francia para liberarse de Inglaterra desde el momento en que los Estados Unidos comenzaron a cumplir su misión, siempre han estado del lado de Inglaterra. O Inglaterra o América, los intereses han trabajado en conjunto. Por eso los americanos, indirectamente, una película hecha por los ingleses no será amada por Francia. Ahora, entre los que me están viendo, tal vez haya quienes han ido o no a Francia o quienes han hablado con un francés. Generalmente, en Turquía hablamos inglés con un extranjero. Cuando hablas inglés con un francés, hay un 60-70% de probabilidad de que ese francés no quiera hablar inglés contigo. Aunque sepa inglés, dirá que no sabe, girará la cabeza y se irá, o de alguna manera encontrará una tercera opción muy what you know. Construirá uno o dos frases simples en inglés y continuará su camino. ¿Por qué? Porque los ingleses y los franceses han sido enemigos eternos. Por cierto, están llegando sus comentarios. Muchas gracias. Todos ustedes han enviado sus saludos. Me desean buenas noches. Gracias. Hoy, para no romper la coherencia del tema, aunque no toque cada comentario. Individualmente abordaremos estos temas de vez en cuando. Por ejemplo, al principio del asunto, algunos han mencionado a César Ahmed Pasha, algunos han dicho que no se ve la derrota otomana, realmente es así. Miren, hoy les contaré sobre el verdadero Napoleón Bonaparte, porque al final no somos ni ingleses ni franceses. Observaremos desde fuera, pero nos gustaría ver más detalles otomanos en la película. Esta noche verán todo esto. De hecho, la identidad de Napoleón, su personalidad, sus metas, sus amores, sus pasiones. Así como hablaremos de estos, haremos un análisis de la vida del verdadero Napoleón en la película. Miren, Napoleón vivió 52 años. Vivió en un periodo de tiempo tan corto como 52 años. ¿Qué puedo decir sobre 52 años? Condensó una vida de varios siglos. Igual que nuestro Emel Pasha, si dijeras que Emel Pasha murió a los 41 años, la mayoría de la gente se sorprendería. Un momento, 41 años. ¿Estás seguro? Sí, Emel Pasha murió a los 41 años. Napoleón también murió a los 52 años. Realmente han condensado una vida de varios siglos en medio siglo. Y discutiremos paso a paso lo que hicieron durante este tiempo. Creo que será un programa muy agradable. Estén seguros de ello, porque al fin y al cabo es un periodo que interesa a toda la historia mundial. Si no fuera por Napoleón Bonaparte, los países democráticos de hoy, los países reales de Europa, no se habrían convertido en democracias. Miren, déjenme decirlo desde el principio.
Quizás muchos de nosotros vemos a Napoleón como un dictador, un hombre que solo se preocupaba por su trono, pero si no fuera por esta personalidad interesante, la Europa moderna de hoy no sería tan fácil, no habría podido establecerse. Si les dijera que muchos de los sistemas del mundo moderno fueron establecidos durante la época de Napoleón, gracias a los esfuerzos de él y su equipo, quizás muchos de ustedes se sorprenderían. De vez en cuando tocaremos estos temas, veremos sus contribuciones en la Europa moderna. Miren, es muy simple. Hoy, el sistema de provincias, es decir, provincia, distrito, pueblo, fue establecido por Napoleón, por primera vez en Francia, en Europa, gobernador, y el nombramiento de alcaldes de pueblos se realizó por orden de Napoleón. ¿Qué opinan? Si dijera que el Código Civil francés que él estableció se utiliza hoy en día casi en su forma original, con ligeras modificaciones, por una cuarta parte del mundo, ¿qué opinan? Miren, incluyendo a nosotros, incluyendo a Turquía, era un hombre muy interesante. Miren el destino. Justo cuando estaba a punto de entrar al servicio del Imperio Otomano, de repente el destino lo convirtió en enemigo del Imperio Otomano. Tengo mucha curiosidad. Si hubiera venido al país otomano, ¿qué servicios nos habría prestado? ¿Qué forma le habría dado a nuestro cuerpo de artillería de ingenieros del Berry Humayun? Porque trajo innovaciones completamente diferentes a la historia de la guerra mundial, a las estrategias de guerra mundial. Y por esta razón, todos los estados europeos, casi todas las coaliciones formadas por los estados europeos más poderosos, miren repetidamente, como una sola Francia, el ejército de 8 o 10 países diferentes, tenía el poder de vencerlos al mismo tiempo. Napoleón Bonaparte, por supuesto, la persona de Napoleón. No soy un admirador de Napoleón aquí, ni nada por el estilo. Como un historiador imparcial, les contaré lo bueno y lo malo, pero al contar, no olvidemos esto, que una persona, si lo desea, puede levantar a grandes masas y llevarlas tras de sí, para lograr grandes éxitos. Pero también veremos juntos en la persona de Napoleón Bonaparte cómo, al obtener poder terrenal y corromperse, puede hundir a todo un país. Hoy en día, como saben, frente a una pequeña Gaza, todos los grandes países musulmanes han quedado mudos, están parados así en vergüenza. Si de entre tantos países musulmanes, de entre tantos musulmanes hubiera surgido un Napoleón, no solo Gaza, sino que habría salvado a muchos en el mundo islámico oprimido. Es decir, estoy adelantando un poco el final de la historia, pero cuando Napoleón comenzó su camino, no pensó primero en su bolsillo. Ya luego se volvió hacia su bolsillo y desapareció en la derrota con un gran final. Ojalá siempre... Es decir, tiene una frase famosa. Dijo que trabajó por una Francia mejor. Sí. Ojalá siempre hubiera podido ser fiel a esa frase. No pudo, se corrompió. Los aplausos, el escenario, el dinero, el poder también lo envenenaron. Y es uno de los hombres más talentosos que ha existido en el mundo. Un escritor de historia muy serio nos dejó ahora la película. En realidad, es decir, el largometraje es una película larga, dura más de 2 horas, pero cuando te sumerges en la película, definitivamente, no. Experimentas aburrimiento. La película, por supuesto, narra la vida de Napoleón, es decir, dura más de 2 horas, pero cuenta la vida de Napoleón de manera salteada. No es posible omitir nada de la A a la Z. También hay aspectos en la película que critico, es decir, han intentado trabajar más en el lado humano de Napoleón. Esto es algo correcto. Esto ha quedado bien, pero al narrar al Napoleón humano han exagerado. Algunos temas a veces también han retratado a Napoleón de manera muy parcial y negativa. Es decir, cuando lo miras, disculpa, lo han mostrado como un ser sádico, dictador y ambicioso. Es decir, sus relaciones con las mujeres, sus relaciones con las personas. Bueno, ¿Napoleón causó la muerte de 3 millones de personas a lo largo de su vida? Por supuesto que sí, pero al final fue un hombre que pidió la paz en múltiples ocasiones. Quienes lo arrastraron a la guerra repetidamente fueron principalmente Inglaterra, Austria, Prusia, poderes como Rusia y las familias reales al frente de estos poderes que estaban preocupadas por sus tronos. Si esas familias reales no hubieran estado preocupadas por sus tronos, esas 3 millones de personas no habrían muerto.
Es decir, no es necesario echarle toda la culpa a Napoleón. Ahora miren, ¿quién es Enver Pasha en nuestra República de Turquía? Es el chivo expiatorio. Le atribuyen toda la culpa a Enver Pasha. En el frente del Cáucaso, ¿cuántos miles de nuestros soldados murieron abajo Enver Pasha? Y en la batalla de Gallipoli, el jefe del Estado Mayor de todo un ejército también era él. Pero en Gallipoli ni siquiera se menciona su nombre. A nadie le importa. Eso significa que en Turquía también se cuenta la historia de manera sesgada. ¿Es correcto? Es correcto. Se cuenta sesgadamente. Si Ataturk y Enver Pasha hubieran tenido una buena relación, también habríamos contado la historia de Enver Pasha positivamente. Como no tenían una buena relación, la República, como Enver Pasha no es el fundador de nuestra Turquía y era su rival, hoy contamos la historia de Enver Pasha de manera muy negativa. No soy un admirador de Enver Pasha ni nada por el estilo. ¿Cómo se cuenta la historia de manera sesgada? ¿Quiénes son ensalzados y quiénes son oscurecidos? Estoy tratando de explicar esto. ¿De quién aprendemos la historia de Napoleón? ¿De los ingleses? Como lo aprendemos así, Napoleón se nos presenta como un dictador. Napoleón pidió la paz varias veces, pero el reino de Inglaterra, el reino de Prusia, el reino de Austria y el zarato ruso estaban aterrorizados. Este hombre nos va a quitar de nuestros tronos. Es decir, al referirse a este hombre, la Revolución Francesa, y por eso declararon la guerra contra la Revolución Francesa. ¿Quién era la espada de la Revolución Francesa? Su comandante, el líder de su ejército, Napoleón Bonaparte. ¿Están listos? Fue una introducción larga. Vamos a empezar. Sí, 15 de agosto de 1769. Nació en Córcega. Por cierto, ¿dónde está Córcega? Vamos a mostrarles de inmediato. Mientras tanto, he preparado algo muy bonito para ustedes. Desde el mapa de Google Earth, les mostraré paso a paso, les mostraré estos lugares. Miren dentro del espacio nuestro globo azul. Nuestro mundo se acerca. Acercamos así de inmediato. Córcega. Miren, aquí está Córcega. Todos reconocen Italia, ¿verdad? La bota, ya conocen Francia. Casi todos estos puntos amarillos que ven aquí son los puntos más importantes de la vida de Napoleón. Hay muchos más puntos, pero por aquí en algún lugar, miren justo aquí. El final de la película terminará aquí. Para que lo sepan, volveremos aquí después. ¡Wow! Justo aquí. Pero primero que Napoleón venga al mundo, Napoleón Bonaparte nació como hijo de una familia corsa. Cuando nació aquí en Córcega, en la isla que ven, en el país insular, este lugar pertenecía al estado genovés y justo enfrente estaba el estado de Génova. Ahí está Génova, como pueden ver. Desde aquí mismo pueden ver Génova. En ese tiempo no existía un estado llamado Italia. Aquí había pequeños reinos. Estaba el reino de Génova. En el otro lado estaba el reino de Venecia. Cuando mirabas, estaba el reino de Nápoles aquí. Abajo había el reino de Nápoles. Aquí había muchos pequeños reinos así. En aquella época Génova formaba parte del reino Córcega y nació como hijo de una familia corsa. Su padre era abogado. Su madre era ama de casa, pero era una mujer muy disciplinada y recibió educación bajo su estricta dirección. Recibió su primera educación familiar y disciplina. Napoleón Bonaparte de esta manera. Sí, vamos. A ver Córcega así. Después de ver de cerca, veamos también a su madre y a su padre. Normalmente su padre era un nacionalista corso. Luchaba por la independencia de Córcega. Mira, ahora dices que está bajo el control de Génova. Se gobernaba en forma de ciudades-estado. Italia, una de estas ciudades-estado era Génova. Los corsos también decían, ¿por qué estamos bajo el control de Génova? ¿No podemos ser un estado independiente? Decían, así era también en Alemania. Existían principados compuestos por muchas ciudades-estado y finalmente nació como hijo de un nacionalista genovés. Un año después de su nacimiento, Francia conquistó Córcega. Ya ves, ahí está Francia. Aquí está Mónaco, allí está Marsella, en medio está Toulon. Hacia arriba está Lyon. ¿Estás viendo Francia? Francia conquistó Córcega. Napoleón Bonaparte se esforzó mucho por mostrarse como francés siendo corso, al igual que Hitler intentó mostrarse como alemán siendo austriaco. Incluso retrasó su nacimiento un año, es decir, lo mostró tarde. La fecha se registró como si hubiera nacido después de la ocupación de Córcega por parte de Francia.
En realidad su nombre era Napoleone de Buonaparte. Traduciría este nombre de Bonaparte al francés. Especialmente, después de sus 20 años, comenzó a firmar su nombre y apellido en francés, no en italiano. Por supuesto, la madre y el padre, después de la ocupación de Córcega por parte de Francia, especialmente el padre, adoptó una política pro-francesa y, paz, en 1771, los corsos, es decir, Francia, lo declaró a él y a su familia como noble francés. Miren, nace en el año 1769 Napoleón Bonaparte. En 1769. En 1821, a los 52 años, cierra los ojos a esta vida. Su padre, después de ser declarado noble francés, decidió utilizar sus conexiones en Francia para enviar a sus hijos a estudiar en París. Miren, este es el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. Después de que Napoleón Bonaparte tomara el control total en Francia, por un lado, España, por otro lado, Italia y por otro lado, los territorios de la actual Bélgica, en ese entonces no existía un país llamado Bélgica, pero, por otro lado, así es, cuando conquistó Austria y estableció un gran imperio francés, nombró a su hermano José Bonaparte, primero como rey de Nápoles, luego lo proclamó rey de España. No se llevaban bien, pero al final también proclamó a su hermano como rey. Junto con su hermano, durante su infancia, primero fueron enviados a una región llamada Atún. Allí recibe una educación religiosa. Justo después, por ejemplo, esto es muy importante, luego les mostraré en el mapa. Vamos a expandirnos hacia el interior de Francia. Miren, aquí está el Atún del que hablamos. Así, en Francia, veamos el mapa de Francia, el mapa actual de Francia de hoy. ¿Dónde quedó París aquí? París quedó allá arriba. Ese lugar que ven, allí recibe una educación religiosa. Después lo envían a Breana. Ese lugar que ven aquí. Recibe su primera formación militar. Recibe su primera formación militar aquí cuando era un niño pequeño. Sobre él, es decir, los profesores que lo seguían en la escuela, escriben sobre él diciendo que incluso mientras jugaba a las bolas de nieve, no había nadie mejor que él para organizar a sus amigos. Eran estudiantes de tercer grado. Tercer grado, imaginen, escuela primaria 3, con los de décimo grado, que es el décimo, es decir, estudiantes de secundaria, casi, secundaria 2, secundaria 1, secundaria 2, estudiantes, en algún momento jugaron a las bolas de nieve con los estudiantes de su clase. Estos son pequeños, organizan a sus compañeros de clase y vencen a los de secundaria, se organizan y golpean a las escuelas secundarias. Eso significa que si va a hacer algo, lo muestra. Desde su infancia, realmente. En su historia, ha ganado casi todas las decenas de guerras que ha librado. Con pocas fuerzas ha vencido a muchas fuerzas, incluso estando solo al mismo tiempo. Ha podido vencer a los ejércitos de 3, 4, 5, 7 países diferentes. Una estrategia es de Napoleón Bonaparte. Sí, realmente es así. Incluso es muy interesante. Finalmente su padre lo envía a París. Conozco muy bien esta escuela. Ahora, he ido a Francia muchas veces hasta hoy a conferencias. Cada vez que una asociación turca en Francia me invita a una conferencia, voy temprano, en la mañana del día de la conferencia en avión, o un día antes. Hace años, en uno de mis viajes, fui a París con algunos libros que describían la ciudad calle por calle. Dije que me recogieron temprano en la mañana del aeropuerto. Dijeron: profesor, su hotel está listo. Descansará en el hotel hasta la noche. Generalmente, aquellos que van a Europa para conferencias o conciertos, no voy a dar nombres aquí, les encanta quedarse en el hotel. En los Campos Elíseos toman un café durante media hora, comen pastel, tiramisú. Luego se quedan en el hotel hasta la noche, desde sus laptops, o ven películas o chatean con sus esposas. Mira, no voy a dar nombres. Si diera nombres aquí, las calificaciones se dispararían de repente. Conozco muchos nombres, quiero decir, de las personas con las que fui a Europa a conciertos o conferencias. Yo nunca pude ser uno de ellos. ¿Cómo puede alguien ir a París y quedarse en el hotel? No entiendo. A esos amigos, ¿qué hago yo generalmente? Salgo a pasear desde temprano en la mañana hasta la noche.
Si alguien del equipo de organización quiere pasear conmigo, me acompaña. O si no hay nadie, no necesito a nadie de todos modos. Soy alguien que recorre y muestra París calle por calle y salgo a pasear por mi cuenta. Eso fue hace más de 15 años. Ese día realmente exageré. Bueno, caminé de un lado de París al otro hasta la noche. Nunca lo olvidaré. Hacia la tarde ya no podía apoyar los talones en el suelo. Dolía cada vez que pisaba. Y el dolor me subía hasta la cabeza. Caminé hasta ese punto. Mis pies estaban hinchados. Nunca lo olvido. Ese día también fui a esta escuela, la llamada École Militaire, es decir, la escuela militar. Napoleón Bonaparte estudió aquí, una escuela militar fundada por la realeza. Es una escuela de artillería de 2 años. Está cursando el primer año de los dos. Y antes de llegar al segundo año, su padre muere. Y cuando el padre muere, el apoyo se acaba, el dinero se acaba. Napoleón Bonaparte termina la escuela que iba a completar en 2 años, en solo uno tras la muerte de su padre, en un año, porque no tiene la posibilidad ni los medios para estudiar aquí un segundo año. Realmente, es una situación muy interesante. No, simplemente no es posible. Por supuesto. Después de recibir formación en artillería, regresa a Córcega. En Córcega la República se reúne. Miren, Napoleón Bonaparte no se convirtió en revolucionario francés, porque vio el dinero y la oportunidad aquí tras la Revolución Francesa. Ya era un hombre enemigo de la monarquía. Desde sus años de juventud no le gustaba la monarquía y era un hombre jacobino. ¿Saben qué significa jacobino? Significa para el pueblo, a pesar del pueblo. A los que actúan para el pueblo, a pesar del pueblo, se les llama jacobinos. Es decir, piensa en hacer el bien para el pueblo, pero no lo hace junto con el pueblo. Lo hace dictando al pueblo. Es decir, en este sentido, cuando miramos la historia de nuestro país, pueden ver diferentes nombres a los que podríamos llamar jacobinos. Por ejemplo, nuestros líderes en la historia de la República también se consideran jacobinos en cierto punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo hubieran dejado al pueblo, una parte importante del pueblo diría que continúe el sultanato. Rauf Orbay, Refet, Ben Sekadin Karabekir, todos ellos decían que el sultanato debía continuar. Decían que nuestro pueblo entiende este tipo de gobierno, que le gusta este gobierno. Atatürk, en cierto sentido, también era jacobino. Para el pueblo, a pesar del pueblo, ¿qué dijo el pueblo? Aone, lo que es bueno o malo para el pueblo. Dice que lo sabe mejor que el pueblo, y actuó de esa manera. Y paso a paso puso en práctica lo que tenía en mente. Mira, aquí Atatürk lo hizo bien. No estamos discutiendo lo que hizo mal. Estamos discutiendo el jacobinismo. Napoleón Bonaparte, en este sentido, era un jacobino y decía que el pueblo no sabe, no entiende, es ignorante. Yo sé bien cómo debe ser gobernado. Y decía que impondría a la fuerza al pueblo su comprensión de cómo gobernar correctamente. Y lo aceptó diciendo esto. Y de esta manera se trataba de una comprensión. De una época, intentó hacer esto en Córcega, pero no lo logró en Córcega. Al no lograrlo en esos días, como saben, en 1789, ocurrió la Revolución Francesa. Cuando hubo una revolución en Francia, Napoleón Bonaparte de repente se volvió hacia la Revolución Francesa. Esto era lo que ya quería hacer. Y en Francia esto se logró. Viva la revolución. Vivan las reglas de la revolución, dijo. Y rápidamente pasó de Córcega a Francia. Porque en esos días Francia necesitaría a Napoleón. Miren, cuando ocurrió la Revolución Francesa, ahora, ¿qué es la Revolución Francesa? La monarquía fue derrocada. En esta película, no quiero darles ningún spoiler relacionado con la película aquí, pero al analizar la película. Por ejemplo, me gustó mucho el inicio, los primeros 5 minutos, pero nos reímos mucho en esa parte. Cuando comenzó la película, apareció Place 6. Ahora, Baybars también iba a venir a la película. Después, hijo mío, dijimos que esta película de guerra es Place 18. Está bien, entonces no voy a ir, dijo. Se quedó, fuimos al cine con mi esposa, vimos que al inicio de la película decía Place 6. Dice que pueden verla mayores de 6 años. Miren, a esos que ponen los Plus 6, Plus 15, Plus 18, si los conocen, díganles mis saludos. Realmente hacen su trabajo muy bien. En los primeros 5 minutos de la película había una escena de la decapitación de París. Antoinette, si la mujer era hermosa, fue llevada a la guillotina en París
abucheada entre miles de personas, escupida y cubierta de todo tipo de basura. Con la guillotina le cortaron la cabeza de manera impecable, la sostuvieron por el cabello y se la mostraron a todos. A esta película le pusieron +16 diciendo que pueden verla mayores de 6 años. Es una vergüenza, de verdad. Quien sea que esté haciendo esto, el Ministerio de Cultura y Turismo debería revisar a las personas a quienes les han dado este trabajo. Es una falta de respeto, en serio. Si la gente lo ve y lleva a sus hijos, la película ya está llena de sangre. En la película, una cuarta parte de la película transcurre en la guerra, los cuerpos vuelan por los aires. A mí me gustaron mucho las escenas de guerra, eran muy realistas, pero ahora tengo 47 años. Allí, para mayores de 6 años, o sea, esto no puede ser definitivamente. Por eso creo que deberían poner 18 o algo así, 18 años o más. A esta película creo que no deberían haber venido. París Antoinette fue derrocada de la realeza. Miren, los europeos se asustaron cuando ocurrió la Revolución Francesa porque por primera vez en la historia de Europa un pueblo se levantó y derrocó a la realeza. Hasta esa fecha, hasta 1789, los pueblos de Europa adoraban a la realeza. Miren, hoy en día la realeza sigue siendo muy importante en Europa. Inglaterra nunca se llama a sí misma Inglaterra. Se llama United Kingdom, Reino Unido. En los Países Bajos, Suiza, Bélgica y demás, en todos ellos, la realeza continúa en España también, aunque sea simbólica. Vayan a la Cámara de los Lores en Inglaterra y verán, cuando vas a la Cámara de los Lores, justo en el centro, exactamente en el centro donde se sientan los lores a ambos lados, está el trono de la reina. Aunque ahora el rey ha muerto, hay un nuevo rey. El trono sigue allí. Aunque todas las decisiones sean simbólicas, las aprueba el rey de Inglaterra. ¿Qué dicen ustedes? Y se asustaron mucho. Por primera vez los pueblos se levantaron y derrocaron a la monarquía y además les cortaron la cabeza. Y en realidad, la reacción de los ingleses contra Napoleón Bonaparte, la de los rusos, la de Austria, la de Rusia, fue por miedo a perder sus propios tronos. No fue por otra razón. Este es un tema muy importante. Sí. ¿Y luego qué pasó? Cuando ocurrió la Revolución Francesa, miles de oficiales que apoyaban a la monarquía fueron depuestos y asesinados. Por ejemplo, hay una escena así en la película. Napoleón Bonaparte va a conocer a su esposa para que se conozcan. Hay un niño muy dulce. Napoleón es el hijo de su esposa, a quien ama mucho y con quien se casará de su primer marido. El niño se acerca a Napoleón. Dice que su padre fue asesinado. Le confiscaron la espada y él dice que quiere la espada de su padre. Napoleón lleva la espada de ese padre a su casa. Mientras tanto, conoce a la madre del niño, conoce a la viuda y se enamora de ella y nunca la deja en toda su vida. Es decir, aparentemente la dejará, pero en realidad nunca lo hará. Hablaremos de eso en un momento. Digamos en un momento, en breve, como una frase clásica. Ahora, cuando ocurre la Revolución Francesa, Inglaterra, Austria, Prusia, esta revolución, para que no nos alcance, como fue en la primavera árabe, en los países árabes los dictadores cayeron uno tras otro. Primero comenzó en Túnez, luego se extendió a Egipto. ¿Qué hicieron Arabia Saudita y Bahrein para no ser derrocados? Declararon la guerra a Francia por temor a que ocurriera lo mismo aquí. Y contra este ataque, casi toda la cúpula del ejército francés fue destituida de sus cargos. Una parte importante también fue asesinada. ¿A quién se aferraron entonces? Se aferraron a Napoleón Bonaparte. Sí, exactamente así. En esos días los ingleses sitiaron el puerto de Toulon porque en Toulon los franceses leales a la monarquía se levantaron. Llamaron a los ingleses para que les ayudaran. Vamos a ver dónde está el puerto de Toulon. Y Shop, que venga nuestro mapa del mundo de nuevo. Nuestro mapa del mundo ha llegado. Lo giramos así. Shop, Francia está aquí. Nos acercamos así. Fui a Marsella, pero no pude ir a Toulon. Me encantaría ver Toulon. Fui a Marsella. Hoy también hablaremos de Marsella con ustedes. Marsella. Es el lugar donde Napoleón desembarcó después de Elba. Es muy importante por ese aspecto. También hablaremos de eso en un momento con ustedes. Pero primero, también me encantaría ir a Toulon por otra razón. Nuestro Baybars Hayrettin Pasha también desembarcó en Toulon.
Desembarcó en Toulon y también en Marsella. En el puerto de Toulon incluso hay una placa que dice que Barbarroja, Cheri, puso su pie aquí. Desafortunadamente no pude ver esto con mis propios ojos porque no he ido a Toulon. Ahora, este lugar en Toulon es un puerto importante. Un puerto muy importante ubicado en el sur de Francia. A los ingleses piden ayuda a los ingleses. Los partidarios del rey en Francia se levantan aquí. Los ingleses lo ven como un botín, vienen de inmediato con sus flotas, se llenan rápidamente en el puerto de Toulon, en este lugar que ves aquí. Y, por supuesto, lo conquistan, permanecen aquí por mucho tiempo. Los jacobinos, que llevaron a cabo la Revolución Francesa, dicen que necesitamos recuperar estos lugares. ¿Cómo los recuperaremos? La persona al mando de sus ejércitos es un pintor del anterior ejército francés, un pintor que de vez en cuando dirige el ejército. No sabe de estrategia, no sabe de guerra, no sabe de armas, no sabe de cañones. Es decir, no puede dirigir. Se les ocurre Napoleón Bonaparte. Dicen, Napoleón, ¿podrías dirigir nuestra defensa de Toulon? Él acepta. Napoleón llega, observa y dice, oh, los cañones están obsoletos. Por ejemplo, en la película esta parte se muestra muy bien. Napoleón llega, echa un vistazo, los cañones están inservibles. El equipo está en pésimas condiciones. Inmediatamente funde esos cañones, manda a fabricar nuevos cañones. Él mismo es artillero. Está mirando. Ahora, los ingleses han entrado aquí. Ahora el castillo de Toulon es un castillo muy fuerte. Es muy difícil tomar este lugar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El castillo tiene una torre muy al borde. Déjenme mostrarles eso de lo que preparé en mi presentación. Después de eso, miren, vemos Toulon aquí. La torre de la que les hablé dice que si captura esta torre, desde aquí, con los cañones, la flota inglesa, entra en mi alcance, dice que los destruiré aquí. De hecho, ataca aquí con una operación nocturna y captura esta torre. Por supuesto, al capturar la torre aquí, la flota inglesa entra en su alcance de artillería. Los ingleses huyen como locos. Cuando sus flotas huyen, los monárquicos en Toulon se quedan solos. Rápidamente libera Toulon. Así es Napoleón. El primer gran éxito de Bonaparte es la captura de Toulon. En 1793, esto realmente fue un éxito extremadamente importante y grande para él. Incluso, mientras capturaba Toulon, una bala de cañón se clava en su caballo. En la película, por ejemplo, esa escena fue muy hermosa. La bala de cañón viene así. De esta manera, él hace que su caballo se empine, entra en el pecho del caballo la bala de cañón. Incluso, después, estos son hechos reales. Eventos que sucedieron en la historia. El caballo, por supuesto, se parte en dos, pobre animal. Gana la batalla. Después de ganar, va a su hermano, a su lado, mete la mano en el agujero del pecho del caballo, saca la bala de cañón, se la lanza a su hermano, le dice a su hermano que se la envía a su madre, dice que continúa exactamente por el camino que dijo. Así, tenemos frente a nosotros a un Napoleón, es decir, un experto en estrategia, un Napoleón. Sí. Sí, profesor, ha viajado, ha visto las condiciones de vida, la geografía, cómo encontró las actitudes y comportamientos de los estados extranjeros que más le gustaron. Bueno, señor Hulk, la respuesta a la pregunta supera con creces esta conferencia. Déjeme decirle, definitivamente lo supera por mucho. ¿Sí? Hoy en día, la disciplina de Europa. Hoy Europa ha prometido. Han jurado no dar nunca el poder a una sola persona. 1. Napoleón les dio esta lección. 2. Hitler les dio esta lección. Han sufrido grandes derrotas porque le dieron todo el poder, toda la autoridad a Napoleón y a Hitler. Miren, si mañana o pasado alguien dijera a Tala Gurlu, te hemos dado todo el poder, eres el único hombre. Dios nos libre, yo también explotaría, yo también me desmoronaría, porque soy humano. El ser humano ve 2 aplausos, se corrompe. Algunos se corrompen al ver 3 aplausos, algunos con 5. Pero si una persona ve 10 aplausos y no es un santo, se corrompe al 100%. Puedo explicarme, ¿verdad? Se corrompe. Si no es un profeta, se va. Es decir, por eso nunca se debe dar todo el poder a una sola persona. El ser humano envejece. El ser humano se deteriora. El ser humano se vuelve olvidadizo.
Y cuando esto sucede, los antiguos enemigos del ser humano se convierten en sus antiguos amigos. Por eso Europa, habiendo aprendido la lección de Hitler y Napoleón, ha jurado. Hoy en día, si vas a los burócratas más destacados de Europa, te dirán esta frase: si Jesús descendiera del cielo. Mira, nosotros decimos, el profeta Jesús. Ellos lo dicen así: si Jesús descendiera del cielo. Si dijera que es Jesús, dirían que no le darían el control absoluto. Este es el enfoque de la burocracia europea hoy en día. ¿Es correcto? Es absolutamente correcto. Las personas se envejecen, se hacen mayores, se desgastan, pierden la emoción. Entonces los cambias. Por ejemplo, en mis recorridos, en los eventos a los que asisto, en los programas de formación que imparto, siempre observo a los jóvenes. Me siento muy feliz cuando veo a jóvenes interesados en la historia. Digo que, por ejemplo, a veces los niños vienen con sus padres y el niño tiene 10 años y me conmueve en el recorrido. Profesor, así, fanático de la historia, hay de esos jóvenes. Los padres dicen, ojalá fueran como usted. Dicen, por favor, no me malinterpreten. Yo también digo que no, tienen que ser mejores que nosotros. Que Dios los haga mucho mejores que nosotros. Si no son mejores que nosotros, no podemos evolucionar, no podemos avanzar. Si son iguales a nosotros, nos estancamos. Si son peores que nosotros, entonces retrocedemos. Por eso, hoy en día, cada académico en Turquía, al observar a los jóvenes con los que trabaja, debe pensar que deben ser mejores que él. Un momento, este asistente se está pasando de la raya. Mañana se sentará en mi silla. No, debe detenerlo diciendo eso. ¿Me explico, verdad? Desafortunadamente no estoy generalizando, pero en nuestro país hoy en día, digo ONG, ustedes lo entenderán. Mejor, ONGs. Ustedes pueden poner bajo este título de ONG a una comunidad, una secta, un partido político, una asociación, una institución, lo que sea que pongan. Si en las ONGs Turquía no puede progresar, es porque las personas en la cima cortan el camino de los equipos que vienen desde abajo para que no brillen. Sin embargo, los que están en la cima, los directores de las instituciones, si vieran el talento de los jóvenes que vienen y les abrieran el camino, Turquía avanzaría rápidamente. A Napoleón Bonaparte se le abrió el camino muy rápidamente. Como se le abrió muy rápidamente, realmente era muy talentoso. Llevó a Francia a lo más alto, pero ¿cuál fue su mayor error? A este joven cuyo camino se abrió rápidamente, luego lo tomaron y le dieron toda la autoridad. Esto está en la naturaleza del ser humano. Ahora, ustedes aman a Talja Holler, ¿verdad? ¿Qué dicen cuando lo aman? ¿Dicen que sus hijos también deberían ser historiadores? No puede ser. ¿Están pensando mal? Desear que el hijo de la persona que amas haga el mismo trabajo que esa persona es una debilidad humana. El hijo de Aslan Menderes, como saben, que en paz descanse. El señor Aydin era un hombre muy educado, estaba discapacitado en una silla de ruedas. Yo era un niño en ese entonces. Se hizo un esfuerzo especial para ponerlo al frente de este país. ¿Por qué? Porque amamos a su padre, que el hijo también tome el mando. Pero no puede ser. No puede ser amigos. Cada uno tiene diferentes habilidades. Solo porque soy historiador no significa que mis hijos serán historiadores. Tenemos que cambiar esta mentalidad. Amamos a este líder, que su hijo también sea líder. Tampoco puede ser el otro. Cada uno tiene diferentes habilidades. Napoleón Bonaparte pudo lograrlo con su hijo. El niño no pudo hacerlo. Vivió una vida en prisión, murió, se fue. ¿Pudo su hermano hacerlo? No pudo, no puede ser. Encontraremos a la persona con talento. Le abriremos el camino, pero no le daremos todo el poder. Miren, les estoy diciendo cosas muy valiosas. Si se hacen estas cosas, los países despegan. Si no se hacen, seguiremos rodando como un ciego. ¿Qué estoy haciendo con esta transmisión en vivo? ¿Contar la vida de Napoleón? Mi preocupación no. Quiero aprender lecciones de la vida de Napoleón. La historia. No es para consolarse, no es para pasar el tiempo. La historia no es un cuento. La historia es un viento para zarpar hacia el futuro, si podemos usarla. ¿Dónde nos quedamos? Pasó Toulon. Ganó. Y después de eso sí, nos encontramos con un Napoleón muy cruel. Ahora, los partidarios del rey no están inactivos. En Francia están planeando una gran revuelta y miles de partidarios del rey en 1795 llenan las calles de París y avanzan hacia el Parlamento, es decir, hacia el Palacio de Gobierno de la Administración Revolucionaria de ese día. Y ese día en París.
No hay una fuerza adecuada para detener a estos miles de personas sublevadas y el gobierno golpista que quiere detenerlos. ¿A quién se le ocurre al gobierno de la Revolución Francesa? Se les ocurre Napoleón Bonaparte, quien logró la victoria en Tolón. Le informan a Napoleón, le dicen que la realeza se ha sublevado de esta manera, van a marchar hacia nosotros. ¿Debes protegernos? Él acepta, organiza las unidades de artillería. Miren, años atrás hubo otra revuelta del pueblo francés, similar. Napoleón había observado desde dónde se levantaron y hacia dónde marcharon. Coloca las unidades de artillería en las calles por donde van a marchar y miles de personas marchan. Y en ese ambiente donde miles de personas marchan, Napoleón le dice a sus soldados que disparen sobre el pueblo. Dice que disparen. Un hombre tan cruel, Napoleón, imagínense, o el pueblo o estas personas que marchan, se puede disparar sobre estas personas que marchan. Él lo ordena y por supuesto los destrozan. Ese día, en el bombardeo murieron exactamente 1,400 personas. ¿Lo sabías? 1,400 personas. Por ejemplo, hoy en día, durante las fiestas del sacrificio, corro activamente, trabajo como mi padre. Es maestro de pueblo, sabe hacer todo tipo de trabajos. Le ayudo. Ver sangre no me molesta, pero esto, estoy hablando de sangre de animal. Si viera sangre humana no podría soportarlo. Por ejemplo, si viera un funeral humano, me sentiría muy incómodo. Especialmente causar molestias a una persona, quitarle la vida a una persona. Dios nos libre, ¿cómo puede ser algo así? Que Dios nos proteja. Ese es mi mayor miedo al conducir. Dios mío, protégeme. Y si accidentalmente con el coche toco o golpeo a alguien, de miedo, me muero de miedo. Siempre digo, prefiero morir yo antes que hacerle daño a alguien. El hombre mata a 1,400 personas, la gente viene caminando así. Los monárquicos, dice fuego. Y claro, en la película Dharmadash, esta escena está increíblemente bien hecha, te aseguro que se te hiela la sangre. Incluso podríamos calificar esa escena como para mayores de 20, es decir, que los menores de 20 años no deberían verla. Así es, cabezas, brazos, piernas. Cuando ves ese bombardeo, ¿recuerdas esos versos del poema de Ahmet Akif sobre Sanakale? Cabezas, cuerpos, brazos, piernas llueven a cántaros sobre las colinas y las laderas. Es decir, ¿lo ves? Esas personas, pobres, esas mujeres, hombres destrozados. Entonces, ¿qué pasa? La revuelta. Se sofoca en cuestión de segundos. Tic, se acabó. Por supuesto, Napoleón se destaca. Cuando se destaca, sus enemigos aumentan. Así es. El ser humano siempre, cuando una persona brilla, se hace famoso y también encuentra dinero y lo muestra así a la gente, sus enemigos aumentan. Tiene tantos enemigos como amigos. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen a Napoleón que su situación se está complicando. Napoleón también es consciente de esto. Él dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? En esos días hay un gran imperio otomano, un estado muy grande, sí, con sus dientes y garras arrancados, un león, pero al fin y al cabo un león. Él dice que también escucha sobre este imperio otomano. Un nuevo sultán ha llegado al trono del imperio otomano, Sultán III. Selim, joven, talentoso, progresista, abierto a las innovaciones. Tri está tratando de continuar con algunas reformas del período de Mustafa III. Está intentando revitalizar la escuela de ingenieros imperiales y más novedades desde Francia. Quiere traer artilleros para fortalecer ese cuerpo. Miren, les he traído una foto de la escuela de ingenieros imperiales. ¿Lo ven? Tercero, por supuesto, esta es una foto de un periodo posterior. Una imagen en blanco y negro. La escuela de ingenieros imperiales se inaugura en 1795, 1795, cuando reprimió la revuelta. Napoleón, el rey, fue asesinado, bombardeado. A finales del mismo año, el Imperio Otomano se entera de que quiere artilleros de Francia. Está bien, dice, iré al Imperio Otomano y aplica. Y el Imperio Otomano acepta. El Imperio Otomano le dice a Napoleón que venga. Napoleón está a punto de irse. Le dicen que lo enviarán a Italia. Vamos, a Italia. Es decir, temen que vaya al Imperio Otomano. Se pula allí y regrese. Dicen, enviémoslo a una guerra, que pierda en esta guerra, que se le baje el orgullo, que se le rompan las alas y los brazos. Así no podrá sobresalir más. Dicen, lo envían. Pero,
Hay algunos hombres que regresan de las guerras aún más grandes. César, por ejemplo, fue a la guerra, a la campaña de Galia, regresó de allí más grande y tomó el consulado de Roma directamente en sus manos. Así como él, Napoleón también será enviado a Italia. Es decir, no viene al país otomano, podría haber venido. Hubo quienes vinieron al país otomano, por ejemplo, un Mevlevi, que más tarde se convirtió en musulmán, y Mevlevi, Napoleón realmente iba a Estambul y se convertía en musulmán. Bueno, está el barón de Tot, ya saben, el artillero barón de Tot, él también es francés. Él viene, por ejemplo, durante el reinado de Ahmed III, viene en la era de los tulipanes. Después de eso, primero, en el ejército francés era un comandante bastante problemático. No se lleva bien con nadie. Cuando no se lleva bien en Francia, este comandante francés se va a Austria, dirige las baterías de artillería del ejército austriaco, tampoco se lleva bien con ellos, entonces dice que se va a hacer musulmán. Los nuestros tienen bastante paciencia con él, se interesan por él, cuando se lleva muy bien con nosotros. Se siente muy impresionado. Se convierte al Islam, barón de Tot, se convierte en Jumbarach Ahmed Pasha, luego se une a una orden sufí, se convierte en Mevlevi, donde está su tumba hoy. Está enterrado en el Hamushan dentro de la Mevlevi Hane de Galata, humillación de Ahmed Pasha. Es decir, Napoleón Bonaparte se salva por poco. Destino. En esos días conoce a Josephine. En realidad, Desire, en inglés Desire, en francés Desire, se va a casar con Desire, la hija de un comerciante, pero se compromete con ella, pero luego conoce a Josephine. Cuando conoce a Josephine, por supuesto, todo cambia. Josephine es una mujer viuda. Su esposo fue asesinado en la Revolución Francesa. Después de eso, sus armas fueron confiscadas. Josephine tiene un hijo y una hija. Tiene 2 hijos. Josephine tiene un hijo pequeño muy encantador. Cuando viene a pedirle a Napoleón la espada de su padre, por ejemplo, en la película, esta escena con Napoleón se presenta de manera muy dulce. Napoleón, asesinado. Baja al almacén donde se guardan las espadas de los soldados franceses. Hay un encargado del almacén con él. Dice que sobre las espadas está escrito el nombre de los dueños de los soldados. Dice, no está escrito, dice, y entonces tiene que darle al niño la espada de su padre. ¿Qué va a hacer? Toma una espada de los soldados y se la lleva. Ha averiguado la dirección de su casa. Toca la puerta. Por supuesto, el niño corre y viene. Le da la espada. Después de darle la espada, la madre, por supuesto, baja, se encuentran con Josephine y demás. Ahora, en las películas se ama el sensacionalismo. El sensacionalismo se destaca allí, realmente muy sin alma, muy problemático, incluso con su propia esposa. Disculpen, ves a un Napoleón Bonaparte que se comporta como un animal. Entonces, ¿era realmente este hombre así? No lo era. Era un dictador, era despiadado, pero amaba mucho a Josephine, porque Josephine era una mujer inteligente. Miren, los hombres inteligentes aman a las mujeres inteligentes. Los hombres inteligentes no aman a las mujeres que no pueden manejarse a sí mismas. Miren, aquí no estamos mirando si terminó la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Mujeres abiertas al desarrollo. Hay mujeres que frenan a su esposo. Dicen que prefieren que sea pequeño, pero que sea suyo. Hay mujeres ven que su esposo tiene una habilidad y le abren el camino. Dicen que se expanda. Bueno, hay mujeres así. Son estériles, ignorantes. Vienen y dicen que tu hombre se está expandiendo demasiado. Mira, se está volviendo muy famoso, lo reconocerán y lo atraparán. Hermano, no sé qué pasará. Las mujeres ignorantes temen en estas situaciones y frenan a su esposo. En tales situaciones el matrimonio generalmente termina en divorcio. Una mujer inteligente le abre el camino a su esposo, quizás para que avance. Josephine era una mujer así. Si Napoleón se hubiera casado con otra Josephine, divorció, déjenme decirles, no habría podido llevarse bien, porque Napoleón era un hombre loco. Es decir, vivió 52 años y durante unos cómodos 35 años de esos 52 nunca se bajó de su caballo. No se puede frenar a un hombre así. A un hombre así le abrirás el camino, pero cambiarás la dirección del arroyo. No lo detendrás. No puedes detener su corriente. Debes buscar aprovecharte de él. Abrirás un canal hacia ti mismo y así sucesivamente. Estas cosas son muy importantes. Mira, 47. Leyes. Estoy hablando de reglas, ¿eh? Solteros que me escuchan entre ustedes, si quieren casarse y ser felices en el futuro, ya sea mujer o hombre, esto es muy importante. Si se apoyan mutuamente, tendrán éxito.
Si se ponen zancadillas, no se traicionan y se inmovilizan, se destruirán mutuamente. Presten atención a esto. Si Napoleón Bonaparte llegó a ser quien fue, es gracias al gran esfuerzo de esta mujer. Josephine se casa. 2 días. Después, vamos allá. Esta es una escena de la película. ¿A dónde? A la campaña de Italia. 2 días. Damas que me están escuchando ahora. El hombre con el que se casan se va a la guerra 2 días después y no regresa en 1 año. ¿Cuántas de nosotras a esto? Diríamos que sí. ¿Cuántas de nosotras? Ahora mismo es como si pudiera escuchar sus palabras con mis propios oídos. Se casará conmigo, se irá a la guerra 2 días después y no volverá en 1 año. No, madre, no, con quien quiera que se case. Es como si pudiera escuchar las frases de que se quede allí, no vendrá a nosotros. Pero bueno, cásate y vete 2 días después. Yo estoy detrás de ti. Hay una mujer que dice, te escribiré cada semana y seguiré estando contigo a través de las cartas. Esto es muy importante. Es decir, la película ha mostrado este amor apasionado con Josephine. Lo ha mostrado bastante bien, pero aún así, la película no ha podido mostrar mucho el fuerte carácter de Josephine. Ha quedado débil. Josephine parece más sumisa. Parece estar a la sombra de Napoleón. En algún momento hace que Napoleón diga algunas frases así, pero la mujer era una mujer mucho más especial. El guión ha quedado débil en este sentido. ¿Qué significa una mujer fuerte? ¿Qué significa una mujer que dirige a Napoleón? Sinceramente no podemos ver eso. Claramente en esta película. Ahora, ocurrió la Revolución Francesa. Las familias reales se pusieron de lado y, por supuesto, están formando una coalición. ¿Contra quién? ¿Contra Francia? Dicen que formemos una fuerza contra Francia. Esto, derrotemos a los grupos golpistas revolucionarios. Restablezcamos la monarquía en Francia. Dicen que resucitemos. Ahí es donde entra Austria. Inglaterra ya está, esa Inglaterra no tiene dónde esconderse. Inglaterra, que hace toda la suciedad, que organiza todo el ambiente, que reúne a todos, pero los caballeros nunca se meten en el fuego. Son un estado insular, ¿verdad? Con sus flotas, son un hermoso toro en el rebaño. Así andan por los bordes. A Prusia, a Austria, a Cerdeña, a Piamonte, es decir, a esos estados-ciudad italianos, les dicen, adelante, nosotros estamos en los bordes. Matan a los hijos de la nación, hicieron lo mismo en la batalla de Gallipoli. En la batalla de Gallipoli también fueron hasta allí, engañaron y trajeron a pobres personas de Australia y Nueva Zelanda para que nos mataran en nuestro país. Los ingleses, ya sabes, saben también estas cosas, estas situaciones. Sí. 2 días después de la boda, sí, los relojes de bolsillo de Josephine y Napoleón se detuvieron al mismo tiempo. ¿Esto influyó en su decisión de casarse? La gente sí, están llegando comentarios muy bonitos. Perdón por no poder leerlos uno por uno. Es una historia de vida muy larga. Miren, comenzamos a las 22:00. Son las 22:50. Así que, sin quitarles mucho tiempo, en media hora, necesito terminar en 40 minutos. Pero vienen escenas increíbles. Especialmente ahora vendrán escenas relacionadas con el Imperio Otomano. Prepárense, está luchando contra las fuerzas de la primera coalición. Las vence a todas una por una. Las vence a todas. Se dice que en esa región, en las guerras de la primera coalición, venció a 16 ejércitos diferentes en 16 lugares diferentes. Realmente, esto es algo increíble. Porque es un genio de la estrategia. Al final de 1 año, pone en línea a Austria, Prusia, Cerdeña, Piamonte, a todos. Incluso Inglaterra retrocede y se firma un tratado de paz. Regresa más fuerte. ¿Regresa mucho más fuerte? Claro, después de regresar, ocurre un golpe. En esos días se celebran elecciones. En Francia, no es que en las elecciones los votos de los partidarios de la realeza no son suficientes. ¿Qué les dije? ¿Qué significaba el jacobinismo? Significaba para el pueblo, a pesar del pueblo. Miren, la realeza gana las elecciones, ¿verdad? Es decir, el pueblo dice que quiere un rey, dice váyanse amigos, porque todavía hay caos en el ambiente. Es decir, los revolucionarios no han podido acabar con el caos, el pueblo está incómodo, el pueblo dice que estaba bien cuando había un rey, dice amigo, dice que estaba tranquilo cuando había un rey, dice que recibía mi salario regularmente. Sí, estaba disminuyendo, pero lo recibía regularmente, dice. Ahora ustedes vinieron y dijeron que nos darían más salario, pero ahora el pueblo dice que estamos hambrientos, dice que estamos en problemas. Se levanta el pueblo y
En el juego, la realeza gana. Cuando ganan, estos revolucionarios armados, los golpistas, dan otro golpe. Este es el famoso golpe del 4 de septiembre de 1797. Y por supuesto, al realizar este golpe, Napoleón Bonaparte en ese momento está en Italia y envía parte del ejército desde Italia. Eso ayuda al golpe y se establece una dirección triple. Una dirección triple. ¿Quién es uno de los equipos de esta dirección triple? El propio Napoleón. Napoleón es su partidario. Le dicen a Napoleón, te damos una orden, ha regresado de Italia, acaba con el asunto de los ingleses, nos están causando muchos problemas, resuélvelo. Napoleón observa, el norte de Francia es Inglaterra, en medio hay un estrecho, pero Inglaterra tiene una gran armada, no puede atravesar esa armada. Mira, dice, ¿somos de aquí a Inglaterra? No podemos cruzar, dice, entonces, ¿qué haremos? Vamos a acabar con las fuentes de ingresos de Inglaterra, dice. ¿Y cómo vamos a acabar con las fuentes de ingresos de Inglaterra? Atacando el territorio del Imperio Otomano, es decir, Egipto. En Egipto, el canal de Suez aún no se ha abierto, pero al final, Inglaterra utiliza el paso del Mar Rojo. Así que adelante, Napoleón sale de Francia con su armada y se dirige directamente a Alejandría. Porque ¿qué poder tienen los ingleses? Tienen las rutas marítimas hacia la India, traen todos sus ingresos. De la India, por aquí, con barcos a través del Mar Rojo. En ese entonces tampoco existía el canal de Suez, pero aunque no hubiera canal de Suez, utilizaban un pequeño camino terrestre para volver a embarcar en el Mediterráneo, añadiendo riqueza a sus riquezas. Dice, voy a conquistar Egipto. Napoleón dice que si controlo esta región, detendré todos los recursos de los ingleses. Los que están con él dicen que está bien, se sube a los barcos, en realidad también quieren alejar un poco a Napoleón de Francia. Aquellos que no soportan su ascenso, sale de Francia muy silenciosamente, sin dar ningún ultimátum al Imperio Otomano ni nada, sin que el palacio de Estambul del Imperio Otomano se entere. De repente, primero ataca a Alejandría, conquista Alejandría, después de Alejandría, de allí va a El Cairo, también conquista El Cairo. Por supuesto, es una larga historia, es un evento del que podríamos hablar durante horas, su llegada a Egipto. Cuando llega a Egipto, en la película se muestra muy brevemente su llegada a Egipto. Está la batalla de las pirámides. La batalla de las pirámides. Esa batalla se ha contado de manera muy breve, la batalla de las pirámides. Es decir, hablan un poco de eso. ¿Cómo se ganó esta batalla en las pirámides de Giza? Miren, déjenme mostrarles la región de Giza. Aquí está. La región donde se encuentran las pirámides de Giza. Miren, ahí ya dice Giza. ¿Lo ven? Después aquí se libró la batalla. En el Imperio Otomano no se les llamaba pirámides, se les llamaba Ehram. A esto se le llama la batalla de las Ehram. Napoleón, por supuesto, tenía unidades de artillería. En ese momento había dos administradores mamelucos aquí. Mameluco, en nombre del Imperio Otomano. Aquí hay dos administradores pasha que gobiernan. Tienen unidades de caballería. Sus cañones son cañones fijos. Mira, ahora ven y no hables aquí. Cuando el sultán Yabuz Selim ganó la batalla de Ridaniye en 1517, derrotó al estado mameluco y entró en El Cairo. Tenía cañones que giraban 360 grados. Venció a los cañones fijos de Toman Bey con sus cañones móviles. En 1517 Yabuz Sultán Selim tenía cañones móviles en los años 1800. Después, hacia finales de los años 1700, aquí, el Imperio Otomano tenía cañones fijos. ¿Lo ven? Así es como ocurre el retroceso. ¿Retroceso? Yabuz Sultán Selim estaba más allá de su época. Las unidades otomanas en Egipto en ese entonces estaban atrasadas para su época. Entonces, ¿por qué no hay cañones móviles aquí? ¿Por qué somos débiles en este aspecto? ¿Por qué no estamos a la vanguardia? ¿Qué pasó? También se obtenían ingresos significativos de Egipto. Vemos la negligencia del Imperio Otomano aquí. Vemos cómo se recostaron y durmieron. Vemos cómo dejaron de competir con las potencias mundiales. Vemos cuánto se quedaron atrás en tecnología. El hombre conquista sin esfuerzo. Es tan fácil derrotar a nuestras unidades aquí. La película también se ha burlado. Las tropas otomanas han sido ridiculizadas. Napoleón dispara un cañón. Los pachás, mamelucos, allí caen de sus caballos.
Caen de los caballos, sí. De verdad nos sentimos avergonzados al verlo en el cine. Pero, claro, Napoleón aquí se queda un tiempo, incluso se difunden rumores falsos de que simpatiza con el Islam y que secretamente se ha convertido al Islam. Establece un sistema serio para ganar la simpatía del pueblo, tranquiliza a la población. Establece sistemas interesantes, métodos de administración, sistemas educativos. Manda a construir escuela. Y más escuelas, gana bastante el cariño del pueblo. Muy interesante. Dice que si logra ganarse el amor de este pueblo, podrá mantenerse aquí. Pero luego estaba esa plaza de Trafalgar en Londres. Allí viene el famoso almirante inglés. Aquí es donde incendia la flota francesa. Cuando la flota francesa es incendiada, Napoleón queda atrapado aquí. Sus tropas tienen un límite. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces dice, si me quedo aquí esperando así, me agotaré sin parar. Porque el Imperio Otomano empieza a enviar pequeñas ayudas, la flota otomana y demás. Así que no, esto no va a funcionar. Dice, espera, voy a hacer otra cosa. Dice que saldrá de aquí y ocupará Siria con su ejército. Llega hasta Palestina, hasta Acre. Desde aquí dice que pasará a Irán y desde Irán pasará a la India. En la India destruiré todas las fuerzas de suministro en manos de los ingleses y acabaré con el poder de los ingleses. Dice, ¿dónde está? Eso de no lidiar con los mosquitos sino drenar el pantano, eso es lo que haré, dice. Así que parte de aquí para hacer eso. Llega a las puertas de Acre. Y en Acre, la ciudad de Acre, en realidad primero Jaffa, llega Jaffa y Jaffa. Ven y déjenme mostrarles la situación allí. Sí. Oh, Jaffa, ya sabes, mata a 10,000 personas, mujeres y niños incluidos, sin piedad. Las cabezas ruedan. Dice que necesita tomar este lugar. Miren, han escrito Tel Aviv. Cuando miramos en Google Earth, lo vemos como Tel Aviv. El nombre de esta ciudad no es Tel Aviv, Jaffa. Nuestra histórica ciudad de Jaffa. Los hombres la convirtieron en Tel Aviv. Israel la hizo su capital durante años. Después de eso, matan a 10,000 personas aquí. Hoy vas a Jaffa. Voy mucho con grupos. Cuando miras aquí, está el aeropuerto. Nuestro avión aterriza aquí. La histórica Jaffa. Mientras paseas, ves que hay estatuas de Napoleón Bonaparte y demás. Jaffa, ¿sabes? De Napoleón. A los judíos les gusta Napoleón. Les gusta. ¿Por qué les gusta? Pues Jaffa mató a 10,000 musulmanes sin distinguir entre mujeres y niños. Es algo que a los judíos les gustaría. Además, cuando toma el poder en Francia, libera a los judíos de Francia de la opresión. Les abre el camino. Observa a estos con mentalidad de comerciante. Dice que pueden ser útiles para nosotros. Les da alivio. Napoleón, es decir, también tiene este aspecto muy interesante. Napoleón desde aquí va a Acre. Y Acre es una ciudad portuaria. Como pueden ver, todavía no he comenzado mis tours a Jerusalén. Cuando comience podemos ir a Acre. A veces, como los grupos clásicos en Turquía, tour de Jerusalén de 3 días. A veces de 4 días. He hecho muchos tours que incluyen Acre y Haifa. Vamos un día a Acre y yo les mostraré Acre. Miren, aquí está. ¿Lo ven? ¡Qué ciudad tan magnífica! ¿Ven los secretos, verdad? Todos a las murallas históricas de la ciudad de Acre. Miren eso. Los fosos intermedios son increíbles. ¿A dónde llevan esto? Napoleón Bonaparte está sitiando este lugar. El lugar exacto que sitió es justo aquí. Él sitia este lugar, lucha con sus ejércitos durante meses. Incluso en un momento parece que lo va a tomar nuestro 3. Selim envía un ejército regular de Selid de 3,000 hombres, 3,000 personas. El ejército regular de Selid se acerca al barco y de repente cuando llegan nuestros 3,000 hombres, el dey de Argel, Ahmed Pasha, que entonces tenía más de 90 años, encuentra una gran fuerza y aquí los nuestros le dan a Napoleón su primera derrota en la vida y en este asedio también está Napoleón dentro del ejército. Se muestra en la película, pero por supuesto no se muestra. ¿Lo mostrarían alguna vez? Para el beneficio de los musulmanes, va a pulir a los musulmanes. No se muestra ni la cosa más mínima. Ahmed Pasha de Argel es en realidad el administrador de esta región. Incluso Ahmed Pasha de Argel mandó construir un gran complejo aquí. Miren, déjenme mostrarles de cerca ese lugar que ven con la cúpula verde. Es una mezquita muy hermosa. Miren, esa es la madrasa que la rodea.
¿Ven esas pequeñas cúpulas? Esas son las habitaciones de la madrasa. Habitaciones donde los estudiantes se alojan internamente. Justo allí hay un mausoleo. Ahmed Pasha de Argel está enterrado aquí. Mandó construir una gran madrasa. El edificio principal de la sala de clases es la propia mezquita. Es una mezquita, muy elegante. Y Ahmed Pasha de Argel está enterrado aquí. Ese gran hombre que derrotó a Napoleón Bonaparte, un gran estadista, un gran comandante. Sí, la llegada de Napoleón a Egipto, en cierto modo, permitió el resurgimiento de la antigua cultura egipcia. Napoleón llevó consigo un número considerable de científicos. Por ejemplo, uno de los científicos en el ejército francés fue el famoso filólogo Champollion. Champollion fue el primer hombre en la historia en leer los jeroglíficos. Hay otro filólogo inglés. Él también se esforzó mucho, pero fue Champollion quien lo descifró por primera vez. Eso fue con la piedra de Rosetta. La descifró con la clave. Napoleón, en la época de los antiguos faraones, investigó seriamente el Egipto de entonces, comprendió el significado de las pirámides. Sí, también saqueó esos lugares, los robó, se llevó algunas de esas momias a Estambul, a Francia también hoy. En día, en el Museo de Lourdes en París, fue llevado desde Francia, fue llevado desde Egipto. Hay tantas cosas. Esta es, como pueden ver, una imagen de la expedición de Napoleón a Egipto. Esto también es una vista aérea muy hermosa, una foto de la ciudad de Acre, el complejo de Sesder Ahmed Pasha. Miren, desde aquí se ve mucho más claro y bonito. Ven las aguas. Napoleón no puede tomar Acre. Ve que su ejército se reduce constantemente. Regresa a El Cairo. Deja su ejército allí. Con 2 pequeños barcos escapa a Francia en medio de la noche. Durante unos años más, su pobre y desafortunado ejército continúa permaneciendo allí. Un día, si vas a Acre con o sin compañía, observa, justo detrás de la mezquita de Sesayir Ahmed Pasha, hay un gran complejo otomano aquí. En la plaza detrás de este complejo, el Sultán II, también hay una torre del reloj de Abdulhamid Han. La torre del reloj de Acre todavía está en pie, completamente intacta, y es muy hermosa. Asegúrate de verla también. En el cuerpo de la torre del reloj hay un enorme escudo otomano, colocado durante el periodo de Abdulhamid Han. Definitivamente deberías verlo también. Napoleón regresa. Cuando regresa, esta vez hay un nuevo golpe. Se establece un consulado triple. Incluyen a Napoleón Bonaparte en el consulado triple también. Incluso dicen que tú eres el número 1 de este consulado triple. ¿Por qué dicen esto? Los que están a su lado, para utilizar su poder militar y ambición, le dicen que eres nuestro líder, nuestro general. Lo hacen el primer cónsul. Si le das todo el poder a un hombre tan ambicioso y talentoso, ¿qué hará este hombre mañana? Con la intoxicación del poder, derribará a todos y declarará su dictadura. Aún no lo declara. Es el número 1 del consulado triple. Miren, dice premier cónsul. Entonces, ¿quién era el premier del consulado? ¿Bonaparte? Sí, Napoleón Bonaparte. Por supuesto, mientras tanto, el mundo real, las fuerzas reales de Europa, sí, se reúnen, atacan de nuevo por segunda vez, vuelve a vencer este segundo ataque de coalición. Miren, no entro en estos detalles para no aburrirlos. Lo vence repetidamente. Esta será la tercera coalición, cuarta, quinta, sexta, hasta que finalmente vencerán a Napoleón una última vez, pero Napoleón ganará a todos. Es decir, 5, 6, 7, 8 estados se unen, el hombre los vence solo. Sí, los vence. Pero sí, en cada batalla come lo mismo que sus soldados, se viste como ellos. Así es este hombre. Estos son los secretos del éxito. Es una frase famosa de Napoleón. Dice que el ejército marcha sobre su estómago. Dice que marcha sobre su estómago. Tiene una frase famosa, ya sabes. Dijo, dinero, dinero, dinero. ¿Lo dijo? Lo dijo. Este dinero, habla del dinero por eso. Dice que el poder está en el dinero. Dice que si tienes dinero serás poderoso. Es así, pero piensen hoy. Es decir, nuestro país, Turquía, si fuera un país que no sucumbiera a la inflación, si nuestro dinero fuera fuerte, el valor de la moneda de otros países sería 1/30 de nuestra moneda, ni 1 entre 30. Incluso cuando el Imperio Otomano se derrumbó, una lira otomana valía $3 estadounidenses. $3 estadounidenses. Nuestra moneda valía exactamente 3 veces más que la moneda estadounidense, incluso cuando el Imperio Otomano se derrumbaba. Hoy en día nuestra moneda vale 1/30 de la suya. Lo digo con tristeza.
Si tu dinero es invaluable, te vuelves más débil, más impotente. Bombardean Gaza y lo miras así. Así que esta es la situación, lo siento. No hay nada que decir. Me encantaría, cuando pongo una lira en mi bolsillo y voy a América o Europa, al cambiarla, que mi lira valga 30 de sus liras, 30 de sus euros. ¿No querría yo eso? Por supuesto que sí. El otro día vi algo increíble en esta... Vi algo asombroso en la inteligencia artificial. Pensé en usarlo en mis redes sociales. Para europea es barata como euro, pero para mi dinero es muy valiosa. No tuve suficiente poder, no pude hacerlo. Iba a ser un sistema mucho más cualitativo para ustedes. No pude hacerlo, es decir, no funcionó. Y Napoleón Bonaparte II, ¿qué hace cuando vence a las fuerzas de la coalición? Se hace proclamar emperador. El año es 1800. Es 4, emperador. La proclamación de Napoleón. Como emperador es una escena muy interesante. Él mismo mandó preparar esta pintura, mientras su esposa Josefina le coloca la corona. De hecho, la corona también se muestra en la película. La misma escena, han recreado muy bien esta escena en la película. ¿Lo viste? La escena en la pintura. ¿Lo ves allí? ¿Qué debía hacer normalmente en Italia? Napoleón tenía que ir a Italia. Iba a ir a Italia. El Papa cedía en Roma. Se inclinaría ante el Papa Pío VII. El Papa iba a coronarlo. Pero Napoleón es un monumento de orgullo y arrogancia. Dice que no. Dice que no. Dice que no. Recibirá su poder del Papa. Dice que obtendrá su poder directamente de Dios. Dice que el Papa no puede ponerme la corona. ¿El Papa trae la corona? Así. Napoleón toma la corona de las manos del Papa, la toma, se la coloca él mismo. En la película, por ejemplo, han hecho esta escena muy bien. Se la pone él mismo, luego se la quita. Mientras su esposa se inclina, él señala a su esposa y su esposa también se la pone. Es decir, esa noche declara a su esposa como reina, a sí mismo como emperador y a su esposa como emperatriz. Napoleón Bonaparte, esta es también la escena de la película, exactamente de esta manera. Este cuadro es un cuadro muy interesante. Miren, en este cuadro hay un hombre al fondo, un hombre al fondo. Está observando la ceremonia de coronación de Napoleón. Veamos de cerca la imagen de este hombre, con ustedes. Este hombre es Khaled Efendi. Es el embajador otomano enviado a Francia por Mahmud. Es un hombre muy interesante. Un día haré un video sobre este Khaled Efendi que entiendo, o lo haré cuando vaya a Konya, junto a la tumba de su cuerpo. En Konya, saben que me encanta hablar sobre los muertos. Sería muy bonito que se siente así junto a su tumba. Hablas dulcemente, dulcemente. Sería muy agradable. Si ustedes hablan sobre los muertos, es chisme. Si yo hablo, es ciencia. Por eso tengo mi tarjeta especial, ya saben. Dicen ella que puedo hablar sobre los muertos. En el jardín de la tumba de Meblana en Konya, en esta tumba con el gorro Meblevi, no hay cabeza debajo de esta tumba. Solo hay cuerpo. Ya aquí les contaré. Khaled Efendi, o durante un recorrido por Taksim Beyolu, comenzando nuestro tour desde la Torre de Gálata hacia la avenida Istiklal, la puerta de entrada del Meblevihane de Gálata. Miren esto. Ahora estamos dentro del Meblevihane, la calle que pasa por delante. Hemos entrado al Meblevihane. En la entrada del Meblevihane ha mandado construir un mausoleo así. ¡Qué vergüenza! Dentro, ese Osmanlı Efendi está adentro. Hay mausoleos de los Sheikhs Galib, pequeños, modestos. Este hombre es su discípulo, pero se ha mandado construir un gran mausoleo para sí mismo. Así, es como el envenenamiento por poder transforma a una persona. Este Kirsch en realidad es un simple escriba extraño. Domina idiomas extranjeros. Mientras trabaja como escriba, lo convierten en traductor, se convierte en Mevlevi. Mientras está sentado a los pies de Sheikh Galib, en el Mevlevi, se infiltra y asciende, es decir, se fortalece. Asciende y brilla dentro de una orden. Sin embargo, lo siento mucho, va a sonar mal, de aquellos que se adelantan al adulador. Por eso odio a aquellos que se infiltran en estas ONG, aparentan ser las personas más brillantes de esas ONG y ascienden de los que tienen malas intenciones. Se infiltran, toman el control y luego arruinan esos entornos. Los arruinan, por supuesto. Hay muchas comunidades así. Comienzan muy inocentes.
Dicen que van a formar personas, dicen que van a enseñar el Islam. Soy Emri Bilmaruf, ¿qué haré? Dice Anil Mulker. Realmente comienzan muy bien. Luego, se infiltran aduladores entre ellos. Ellos ascienden rápidamente porque son muy buenos así. Alaban a las personas a su alrededor, los hacen brillar, luego se les otorga toda la autoridad. Ellos la toman, esas ONGs inocentes, Jirepench, las convierten en organizaciones muy feas, muy poderosas, muy despiadadas. No sé si puedo explicar lo que quiero decir. Sí, por eso algunos miembros de las ONGs deben ser muy cuidadosos. Deben abrir camino a las personas con talento, no a las personas ambiciosas, no a las personas egoístas. Cuando obtienen el poder, lo transforman rápidamente. Halit Efendi era un hombre así. Halito usó el meblevismo, usó a los meblevíes. La ambición también aumentó. Miren, pueden no creerme. La situación es evidente. Siendo discípulo de Sheikh Galib y frente a la pequeña, como una cabaña, tumba de Sheikh Galib, en la entrada de la puerta una persona se haría construir una tumba así mientras está vivo. ¿No te dio vergüenza nunca? ¿No le pusieron un alto los sheiks de la Teque Mevleví al ver su ambición? ¿No le dijeron alto los gobernantes del sultán de aquel día? ¿No lo hicieron? ¿Qué pasó? Experimentó una ilusión de poder. Lo tomó en sus manos. Después de un tiempo, incluso comenzó a manipular a Mahmud II, incluso a Mahmud Z. Mahmud II se dio cuenta y dijo, ¡ay, qué hemos hecho! Dijo, a este hombre, todos estaban hartos de él, pero todos le temían. Todos le besaban la mano y el manto. Había un jeque, dijo que algunas de las acciones de este hombre eran malas o algo así. El jeque continuó con el hombre. Abusa, desde allí a Afion el jeque hizo que mataran a su esposa, porque habló mal de su propia esposa. Hizo que desnudaran completamente a la mujer que mataron. Desde Afion hasta Estambul, hizo que arrojaran el cadáver desnudo de esa mujer en los caminos. Halit Efendi era un tipo tan despreciable, es decir, sí. Puedo explicarme, ¿verdad? Miren, esto debe ser una lección para todos nosotros en cualquier entorno en el que se encuentren, por ejemplo, en un partido político, en una orden religiosa, en una comunidad, en una asociación, en una institución. Hay tipos que suben sigilosamente desde abajo hacia arriba. Su único objetivo son sus propios intereses y posiciones. No se les debe dar poder. Tener cuidado. Realeza. Los que tienen como objetivo el bienestar de la sociedad y la humanidad, los que elevan a las sociedades, cuidado, cuidado. Y Napoleón Bonaparte. El señor Halit, hablando de Halit Efendi aquí, regresa a Estambul. Dicen entonces, Francia creció, se fortaleció, se convirtió en número 1. ¿Cómo lo logramos? El Papa presenta un informe absurdo, es decir, no entro en detalles para no quitarles tiempo aquí. Lo explicaré en el video que le cuento a Halit Efendi. Algo completamente absurdo, es decir, así de simple. Dice 3 o 4 cosas. Si hacemos esto, dice, en 5 años seremos una superpotencia. En 5 años, es decir, un tipo tan superficial y de baja calidad. ¿Sí? Esta vez se reúnen de nuevo. De nuevo. Esta vez Inglaterra lidera el asunto nuevamente. Está Suecia, está Nápoles, está Austria. Esta vez se une otra potencia. Rusia también se une para derrotar a Napoleón. Estas fuerzas aliadas se reúnen una vez más. Y esta es la tercera. Se le llama la Guerra de la Tercera Coalición. Tiene lugar en 1807. Aquí Inglaterra derrota a la flota francesa en Trafalgar. Derrota, pero aparte de eso, Napoleón Bonaparte gana nuevamente toda la guerra terrestre. ¡Qué hombre! Es decir, derrota a Napoleón, derrota a Austria, derrota a Suecia y derrota a Rusia. Y derrota a Rusia de tal manera que la raza se firma un acuerdo con el zar de Rusia. Después de esto dicen que actuarán juntos contra Inglaterra. Solo hay un problema. El problema es este. Nuestro puro asunto. Con Napoleón Bonaparte es que no puede tener hijos con su esposa. Cuando no tiene hijos, ¿qué hace entonces? Se divorcia de su esposa de mutuo acuerdo. Dice que necesita dejar un heredero urgentemente y tú tampoco puedes tener hijos. Por eso vamos a tener un hijo. Incluso su madre le presenta a una joven en un momento. Está con ella. De hecho, cuando se descubre que la chica está embarazada al cabo de un mes,
queda claro que la razón del problema, es decir, de no tener hijos, no es él. Se confirma que es su esposa y se casa con la hija del rey de Austria de aquel entonces. Se casa con María Luis, pero nunca ama a María Luis, porque cuando se casaron ella era solo una niña. María Luis, es decir, en edad infantil, es decir, tímida, tranquila, acepta todo lo que él dice, escucha todo lo que él dice, es decir, no tiene nada que aportar a Napoleón. Por eso nunca se ha separado de su verdadera esposa, es decir, nunca ha dejado de amarla, no la ha abandonado. Esto es muy importante. Siempre le ha proporcionado una mansión cerca de él. A menudo iba a visitarla. Sí. De este matrimonio con María Luis nace un hijo el mismo año. Este es el francés Joseph Charles Bonaparte. Pobre, también es desafortunado. Este niño nace en el año 1811, 10 años después de su nacimiento. En 1820 Bonaparte es derrocado. Bonaparte es completamente exiliado para no volver jamás. Ya muere. Muere en 1821 en la isla de Saint Louis. A este niño lo proclaman gobernante por una semana o 10 días en Francia como Napoleón II. Luego lo derrocan porque Inglaterra no lo quiere. Dicen que no queremos ver a nadie del linaje de Napoleón en Francia, ya que lo derrocamos nosotros. El derecho a decidir está con nosotros. Elijan otro rey para ustedes, elijan un gobernante. Dicen, no aceptan al hijo de Napoleón. En realidad, el pueblo de Francia lo quiere, a su hijo, pero las potencias, las fuerzas aliadas lo rechazan al ser rechazado. Este joven es enviado con sus tíos. ¿De dónde era su madre? Su madre era de Austria, del archiduque, del Sacro Imperio Romano. Entonces, Austria, su madre, era la hija menor del rey. Su madre tiene hermanos, tíos. Los tíos lo llevan. Y en Viena está el Palacio de Schönbrunn. Cuando hago el tour por Italia, siempre llevo a los grupos al Palacio de Schönbrunn. Espero comenzar los tours al extranjero. Haremos un tour de 4 países, 4 capitales con ustedes. 4 países, 4 capitales. ¿Cuáles son estos países? Desde aquí, desde Turquía, primero volaremos a Budapest. Iremos a Budapest, Hungría. Visitaremos Chequia. Me encanta su capital. Después iremos a Viena. Visitaremos Austria, así paso a paso. Visitaremos todos estos lugares. Por supuesto, en estos días continúo con los tours por Turquía. Tendremos un tour a Mardin en Año Nuevo. En Año Nuevo, por ejemplo, mañana tengo un tour en Fatih Çarşamba. El domingo hay un tour por los museos de Estambul. En la página web gezikitap.com. Entra y échale un vistazo, www.gezikitap.com. Allí, casi todos los fines de semana, la próxima semana hay un tour por Üsküdar y el Palacio de Beylerbeyi. Definitivamente deben venir a ese. Lo recomiendo absolutamente. Es un tour muy bonito. Ahora, cuando las fechas muestran 1812, Francia se está convirtiendo en un imperio de esta manera. Miren, ha controlado, casi, toda Austria. Ven que ha controlado gran parte de Polonia. Ha controlado Italia, tal como está. Alemania completamente. No hay un estado en Alemania. El Bar de Prusia ha tomado el control. Luego los Países Bajos. ¿Ha controlado Dinamarca? ¿Ha controlado España? Esas líneas rojas son las fronteras de Francia en ese entonces. ¿Lo ven? Lo ha conquistado completamente. Por supuesto no puede conquistar Inglaterra. Así está la situación. Aquí es donde coloca a sus parientes como reyes y cosas así. Es un periodo así, 1812. Pero por supuesto comienzan los problemas. ¿Qué tipo de problema? Decide emprender la campaña de Moscú. Amigo, ¿por qué sales? Estás loco. Más tarde Hitler cometerá el mismo error. Hitler también lo hará. Algunas fuentes dicen que partió con 600,000, otras con 800,000 soldados. Miren, 800,000 es un número aterrador. Incluso cuando miramos la historia del Imperio Otomano, el Estado otomano generalmente emprendía campañas con 100,000, como máximo 200,000 soldados. Con esos 100,000 o 200,000 el Imperio Otomano, es decir, especialmente en Europa y los safávidas infundía miedo, porque no es fácil. Los ejércitos generalmente tienen una fuerza de 30,000, 50,000, 80,000. Dicen que fue con 800,000, pero por ejemplo, en la película fue con 600,000 personas. Dice que regresó con 40,000 personas. ¿Quiénes 60,000? Piensen, ¿qué significa regresar con 40,000? Por el amor de Dios. Sí, emprende la campaña de Moscú y derrota a los rusos repetidamente.
y entra en Moscú. Entra, pero cuando llega a Moscú ve que la ciudad ha sido incendiada y abandonada por los rusos. Porque el zar ruso de aquel entonces le dice al rey de Prusia: ¡ay de mí! Viene. Estoy a 100 kilómetros de Moscú. A 100 kilómetros de Moscú, el hombre está ganando la guerra. Está ganando la guerra. Quedan 100 kilómetros a Moscú. El zar ruso le dice a Prusia: ¿qué hago? Y él le dice: quema Moscú, evacúa la ciudad, no puedes hacer nada. Dice que si toma la ciudad con sus riquezas, se establecerá allí, pasará el invierno y no tendrá ningún problema, te destruirá. Entonces queman Moscú y huyen. En la película, por ejemplo, esta escena también se presenta de manera muy impactante. Entra en Moscú entre las ruinas. Incluso al día siguiente destruyen aún más la ciudad. Allí los restos rusos que dejaron en la ciudad, ¿qué puede hacer? Además se acerca el invierno. Cuando llega el invierno no pueden quedarse. Mientras regresan en esas condiciones invernales, ya la mayoría del ejército, miren, el número más bajo que se da es de 500,000. De 500,000 se reducen a 40,000, 60,000 soldados franceses mueren. En esta guerra, ¿por quién mueren? ¿Por un dictador ambicioso? ¿Por la ambición de un dictador? Sí, dirán, no se podía sin guerra. Napoleón deseaba mucho la paz. Repeatedly le dijo a Inglaterra, a Rusia: hagamos la paz, hagamos la paz. Pero vieron que este hombre era problemático. Este hombre estaba fortaleciendo mucho a Francia. Si este hombre permanece en el trono mañana, sus propios reinos se perderán. Sus propios pueblos se levantarán y los derrocarán. Francia añadirá fuerza a su poder, porque es un hombre muy disciplinado. Dijeron que no llegarían a un acuerdo con él. Como no llegaron a un acuerdo, Napoleón emprendió estas campañas. Es decir, se dan cuenta, ¿verdad? Ahora iba a decir Taljabey, no está claro si estás criticando o alabando a Napoleón. Así es como actúa un verdadero historiador. No soy amigo ni conocido de Napoleón. Tampoco soy su enemigo. Estoy haciendo un análisis para ustedes de un hombre que murió hace años. Este hombre sí, era muy talentoso. Llevó a su país a la cima. Lo habría llevado aún más lejos, pero como las potencias extranjeras no lo querían, Napoleón se vio obligado a luchar contra ellas. Y perdió su poder. Cuando regresó de Moscú, por supuesto, ya estaba bastante debilitado. Dijeron que esta vez lo resolverían, lo acabarían porque ya no tenía poder. Se reunieron de nuevo las fuerzas de la coalición y en la batalla de Leipzig, Napoleón Bonaparte sufrió una de las derrotas más profundas de su vida. Su primera derrota la había sufrido en Acre contra los otomanos. Aquí también fue derrotado. Cuando fue derrotado, estaba desesperado. Solo había una cosa que podía hacer: huir. ¿Qué pasó? Lo capturaron y lo exiliaron a la isla de Elba. ¿Dónde está la isla de Elba? Vamos, miremos en nuestro mapa de inmediato. Mientras tanto, poco a poco nos estamos acercando al final. Veamos nuestro mapa de nuevo rápidamente. ¿Sí? Miren, volaremos hacia Italia. Sí, Elba será parecido. Miren, incluso la isla donde nació Napoleón Bonaparte en Italia, la isla de Córcega. ¿Ven lo cerca que está la isla de Elba de Córcega? La isla de Elba. Aquí lo encarcelaron en Elba. Cuando era niño me encantaba la novela El Conde de Montecristo. Y tengo la costumbre, con un libro que me gusta, lo leo 3, 5 veces así. Vuelvo y lo leo otra vez, vuelvo y lo leo otra vez. Me encantó El Conde de Montecristo. Por eso lo he leído muchas veces en diferentes traducciones. Incluso la última vez lo leí en inglés, porque no sé francés. Así que dije, cerca del original, en realidad el original está en francés. Es una novela de Alexandre Dumas. Si hay alguien entre ustedes que lo haya leído, la novela El Conde de Montecristo normalmente está ambientada en Marsella. ¿Dónde está nuestra Marsella? Aquí digo nuestra Marsella. Bárbaros tomó este lugar, la gobernó durante 4 años, por eso esta es nuestra Marsella. Es muy hermoso, ¿verdad? Marsella. Di una conferencia una vez en mi vida en Marsella. Allí vive un montón de turcos. Me invitaron, llévame a Marsella. Di una conferencia y también viajé. Muy bien. Aprendí muy bien también. Es una ciudad muy hermosa, Marsella. Napoleón Bonaparte es exiliado a Elba. En El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas hay un niño en Marsella, Edmond Dantes, un chico pobre que ama a una chica llamada Mercedes y también tiene enemigos.
hay uno de Montedugler. Luego había un tipo que hizo que Mercedes lo metiera en la cárcel. Espera, ¿cómo se llamaba? Fernand. Ah, está Fernand. No estoy leyendo nada de esto de ningún lado. Ya lo saben, ¿verdad? Mientras les cuento esto, no tengo un papel frente a mí, ni una pantalla, ni nada. Estoy mirando el mapa que ustedes ven ahora, solo para que lo sepan. Después de eso, me encanta Fernand, pero luego, ¿cómo se las arregla? El abad Faria, si alguna vez vas a Marsella o si te llevo, te llevaré al castillo de If. Déjame mostrarte el castillo de If en Marsella de inmediato, donde... Sí, esto es exactamente Marsella, ¿verdad? Justo aquí, mira, el castillo de If. Aquí está esa, pequeña isla que ves. Aquí hay una prisión. Sí, mira, dice Dif. ¿Lo ves? El castillo de Dif. Nosotros, por supuesto, lo llamamos el castillo de If. La D al principio no se pronuncia. El castillo de If. Aquí es donde Edmond Dantes, quien se convertirá en nuestro conde de Montecristo, es acusado falsamente. Lo encarcelan aquí. Aquí, durante años, el pobre chico permanece encarcelado. Luego, en la celda de al lado, bueno, es una novela, léanla. Si alguien no la ha leído, no me hagan contarla aquí. ¿Conoce al abate Faría allí? Luego, por supuesto, se hace con una gran riqueza. Después regresa a todos los que le hicieron sufrir dulcemente. Va a París, de ese Montedugler. De Fernand, tan hermoso. Él, Fernando, en la novela de Alexandre Dumas, el oficial que mató a Salih Pasha de Tepedelen, sí, a nuestro gobernador de Yanya, Ali Pasha de Tepedelen, Fernand mata. Mira, Alejandro Dumas ha escrito una novela sobre eso. En muchas partes de la novela aparece el Imperio Otomano. Así que de niño yo también estaba interesado en la historia. Ese Montecristo me encantó por eso. También habla sobre la salida de Napoleón Bonaparte de Marsella. En fin, vamos a la isla de Elba. ¿Dónde estamos? La isla de Elba está por allí. Lo exilian a la isla de Elba. Napoleón, durante un año entero en esta habitación, en esta isla, vive una vida de prisionero. Al final de un año, miren con un barco que llega allí, la partida de Napoleón de la isla de Elba. Miren desde aquí, el castillo en Elba. Se va, sale de Marsella. Toda una multitud que lo abucheó un año antes. Maldito sea, nos arruinó, nos dejó así de destrozados, nos acabó de esta manera. Los que lo abuchearon por matar a cientos de miles en Moscú, un año después le dicen, viva, que vivas. Has crecido. Mira, el rey se ha aferrado a su pierna, soldados franceses. En la película hay una escena muy dulce sobre su regreso de Elba. Así, con sus propias tropas, con un pequeño destacamento, salió de Elba. El rey se entera de que salió de Elba, envía un ejército. El ejército se alinea frente a él, luego apuntan sus armas, bayonetas listas, diciendo que si regresas a Elba, no te haremos daño. Dice que quiere dar un discurso. En cuanto dice que quiere dar un discurso, inmediatamente apuntan las armas, están a punto de apretar los gatillos. Allí da un discurso. Por cierto, mencioné que Napoleón Bonaparte era un orador increíble. Es decir, estaba agotado y desanimado, con soldados que estaban al borde de desertar de la guerra. En cuestión de minutos hablaba y los motivaba para la guerra, como si fueran cuchillas, ¿no saben? Era un orador increíble. Daba discursos impresionantes y causaba un impacto inmediato a todos. Les da un discurso. De repente, en cuestión de minutos, todos los soldados que le apuntaban con sus bayonetas gritan, ¡viva nuestro emperador! De repente se ponen detrás de él, marcha hacia París, ¿saben? El rey lo derriba de nuevo. Impresionante, de verdad. Lo derriba, muy interesante. Cuando digo impresionante, el hombre era un dictador. Que Dios nos proteja de los dictadores. No me gustan los dictadores, no me gustan los regímenes de un solo hombre. Como saben, antes hice un video en este canal de YouTube, ¿monarquía o república? Dije, ¿qué dije? Por supuesto que república, 1.000.000 de veces república. ¿Por qué querría yo la monarquía, por favor? Vaya, vaya. Si nos llega un tercer, Osman, ¿qué haremos? Si nos llega un segundo, Selim, ¿qué haremos? No puede ser así. Aquí los gobiernos hereditarios no son correctos. De un sabio nace un tirano, de un tirano nace un sabio. No puede ser así. Por eso eliges, traes, si no te gusta, lo quitas. La república es el mejor régimen. No le das todo el poder a un solo hombre. ¿Y qué pasó con Napoleón Bonaparte? Con la intoxicación del poder, el hombre volvió al poder otra vez. A ver si no te vuelves jacobino. ¡Hombre! Mató a sus hijos, lo arruinó por su propia ambición. Redujo la población de Francia casi a 1/4 parte.
pero un año después regresa. Se vuelven a levantar. Parece que hay que ser jacobino en este país. No sé si es así. ¿Y qué pasó después? Luego, ¿se reunieron de nuevo? ¿La batalla de Waterloo? Sí, vamos allí. Llegó al poder en París, escribió cartas a los monarcas de todos los estados europeos, dijo que quería paz. Después de esto, una paz que no era la primera vez que pedía. ¿Cuántas veces dijo, hablando de esto, cuántas veces todos dijeron que no? Esta vez regresó y tomó el control de toda la administración de Francia nuevamente, se convirtió en emperador una vez más, pero dijeron que no lo aceptaban. Y Waterloo, si no me equivoco, han pasado unos 20 años. Por la primera vez en mi vida me invitaron a una conferencia en Bélgica. Cuando fui a la conferencia, ¿dónde era eso? Gante. No, no fui a Gante. El primer lugar al que fui, Bruselas y Gante. ¿Quién? Amberes. ¿Dónde era eso? Carbón. No, Hasselt. Carbón. Fui a un lugar famoso por su carbón, famoso por sus yacimientos de carbón. Di una conferencia en una ciudad de Bélgica. Después de eso, dije allí, ¿hay algún lugar histórico aquí? Dijeron, Taylan, hermano, la batalla de Waterloo ocurrió muy cerca de aquí, dijeron. Entonces dije, llévenme allí, 20 años, y me llevaron al lugar donde ocurrió la batalla de Waterloo. Mira, no está muy lejos de Bruselas. Aquí hay una ciudad llamada Waterloo. Déjame llevarte allí. Por cierto, Bélgica fue construida por Napoleón Bonaparte. Mira, esto es Bélgica. Normalmente, Napoleón había ocupado toda Europa. Por supuesto, las tierras francesas de Napoleón eran más pequeñas que Napoleón. Lo hicieron viejo. Así que la tierra está aumentando. Este lugar permanece. Los Países Bajos movieron los intereses de Napoleón. Por cierto, ten cuidado, Bélgica se ha dividido en dos. Hay una línea delgada aquí, ¿la viste? La parte norte de esta área es el centro de Amberes. ¿Dividen Bélgica en dos partes? Los europeos no se dividen en dos, lo siento. Toman la mitad de los Países Bajos y la otra mitad de Francia. Están produciendo un estado llamado Bélgica. No existe un estado como Bélgica. No existe tal comunidad o raza. Cuando vas a Bélgica, la línea inferior habla francés. Por encima de esta línea se habla flamenco. Todavía, Bélgica es un país muy interesante. Europa está unida, Marruecos está unido. ¿Por qué siempre está en Bruselas? Porque es un estado común, no un estado de una nación en particular. Es. Por eso, si decimos un estado establecido por Napoleón, no sería una mentira. Napoleón fue el hombre que estableció muchos sistemas en Europa. Lo dije en mi discurso de introducción. Y vamos a Waterloo. En realidad, Napoleón ganará la batalla de Bonaparte, ¿sabes? Déjame llevarte al lugar exacto. Mira, esta es la ciudad de Waterloo. Comparte, hecho en Savage Sharon, el escudo de reserva por Abu Dhabi. Tanto se derrumbó allí, porque lo haré. Sí, hermano. Construyeron una gran pirámide. ¿Subes aquí por las escaleras? He subido aquí 2 veces hasta hoy. Déjame mostrarte. Subes aquí. Hay una estatua de un león en la cima. ¿Lo ves desde aquí? Esta es la estatua del león. Entonces, seguro que esa cerveza Panorama. Panorama, extrañala. Isla Panorama. Mamá es la persona que siempre está ahí para cuidarnos, apoyarnos y brindarnos amor incondicional en cada momento de nuestras vidas. Aquí está el ejército británico. ¿Los ves claramente? ¿Dónde? Yamur Durdurmanzam Radio. Durmadan Sabashamaes. Napoleón. Estableció su ejército aquí. También vino a Inglaterra y estableció su ejército. Quiere darle a los británicos uno nuevo, porque escuchó que venían con su ejército en Prusia. Quiere encargarse de ellos antes de que se unan con Prusia.
y la lluvia seguía cayendo sobre el ejército británico sin mirar el barro. Allí, los generales no se escuchan a sí mismos. Tú, Napoleón, yace en la tienda a 39 grados, en la tienda. Paciente, grave. De hecho, están intentando con mucho esfuerzo posponer esta guerra, pero no escuchan. Dicen, terminemos esto de inmediato. Paciente, grave. Oh, el barro y algunos generales no escuchan esto. Cuando no escuchan, pierden la guerra. La caballería, una fuerza militar montada, juega un papel crucial en las estrategias de combate. Históricamente, ha sido utilizada para maniobras rápidas y ataques sorpresivos, aprovechando la velocidad y la altura que proporcionan los caballos. En muchas culturas, la caballería simboliza poder y nobleza, y su presencia en el campo de batalla puede cambiar el curso de una guerra. M.U. Entonces, lo que quiero decir es que debemos considerar cuidadosamente todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión final. Es importante evaluar cada aspecto con atención. Estoy diciendo esto para el último periodo. Un hombre que está luchando por el trono y el poder, sus últimas palabras son, para una hermosa Francia, Bakush, extranjero. Todos los puntos amarillos eran escenas relacionadas con la vida de Napoleón. Hay un punto amarillo. En el otro lado del globo, hice del mundo una esfera. ¿No podemos ver ese punto amarillo desde aquí? Déjame girar un poco el mundo para ti. Mira, apareció el punto amarillo. ¿Lo viste? Lo giré. Estás en la isla de San Luis. Este es un lugar al que nadie puede llegar excepto los británicos. Este es un lugar donde un francés no puede subir ni bajar. Bajo el poder marítimo de ese día, ¿piensa en África? Sí. Entonces fuiste allí para tratar con el pobre ruso. Si hubieras atacado a Inglaterra directamente, incluso un... No puede amar la comida, calla. Mira, llamará a David y aún saltas, dijo. Dijo lo que yo dije. Aquí, en una casa, por supuesto, solo dan 2 parientes a su orden. Lo dejan en un molino para controlarlo. Cada segundo es seguido. Viene a revisar por la mañana y por la noche. ¿Está aquí o no, mamá? La persona que siempre está ahí. Para cuidarnos y brindarnos amor incondicional, es una figura central en nuestras vidas. Ella ha estado viviendo aquí durante 5 años. Dicen que murió de cáncer de estómago. Murió de cáncer de estómago después de 5 años. Mamá, te extraño mucho y pienso en ti todos los días. Recuerdo tus abrazos cálidos y tus palabras de aliento que siempre me han dado fuerza. Espero verte pronto para compartir momentos especiales juntos. Me acuerdo de las tardes que pasábamos en el jardín, hablando y riendo, y cómo me enseñaste a ser fuerte y valiente. Tu amor y apoyo han sido mi guía en los momentos difíciles, y no hay un solo día en que no desee estar a tu lado. Espero que pronto podamos reunirnos y crear más recuerdos inolvidables. Hasta entonces, te llevo en mi corazón y en mis pensamientos siempre. ¿Cuál es el problema? ¿De una celebración? Oh, la casa, la mansión vista desde el lado, murió en 1821. Cuando murió fue enterrado aquí. Después de 1821, su funeral duró 20 años en esta isla. Cuando llegó a la década de 1840, esta vez en Francia, ¿cambias el nombre de Napoleón por Napoleón? Choc dijo que, de manera muy clara y enfática, explico detalladamente Yanushim Yama, con ejemplos específicos y referencias adicionales, para asegurar una comprensión completa, pero hay tal cosa
y los huesos de Napoleón serán finalmente y definitivamente llevados una vez más a Francia. Los británicos dicen que los huesos de nuestro antiguo líder nos están siendo devueltos. Los británicos están aguantando. ¿Por qué? Déjenlos quedarse con nosotros. Lo digo en vivo. Los británicos están desenterrando la tumba de Napoleón. Después de un tiempo, porque no les gusta Napoleón en absoluto, porque es una de las personas más dolorosas en la historia de los británicos, lo odian, destruyeron su tumba. Un corso enterrado en esa isla dio los huesos de un pescador corso a los franceses. En Francia, él llevó el funeral de su tío en el Tercer Napoleón. Está el Palacio de los Inválidos en París. Mira, está justo aquí. Fui aquí 2 veces. Pagas mucho dinero para entrar aquí. Permítanme ser claro. La mayoría de las personas que me están viendo ahora mismo van a París, vienen al Palacio de los Inválidos y pagan dinero por separado para entrar al Palacio de los Inválidos. Pagas dinero por separado para entrar en la tumba de Napoleón. Fui allí hace años. Cuando fui allí, nuestro dinero era mucho más valioso. Quiero decir, cuando entré en la tumba de Napoleón, estaba muy triste. Quiero decir, dar ese dinero con mis pobres habilidades ese día. Luego fui de nuevo, entré de nuevo, por supuesto. No le recité una fatía a su alma. Pero fui, vi su tumba y tomé sus fotos. Como puedes ver, puedes visitar la tumba de Napoleón tanto desde abajo como desde arriba. Hoy es un héroe popular francés. Napoleón Bonaparte, el pueblo francés lo quiere mucho. Realmente no puedes decir nada a Napoleón. No es como Hitler en Alemania. Algunas de las celebridades francesas fueron traídas aquí más tarde y enterradas. Napoleón Bonaparte. Más tarde hicieron un análisis de huesos en Francia, lo examinan y sale arsénico de los huesos. Dicen arsénico los británicos. Lo envenenaron. Dicen ya lo sabíamos. Pero más tarde se entiende que los huesos, sí, no pertenecen a Napoleón, sino a otra persona. Así que no hay huesos de Napoleón en este ataúd. No quiero hacerte soñar, pero hay huesos de otro pescador aquí. También se investiga el arsénico en la vida de ese pescador. El Botes hombre se suicidó bebiendo arsénico. Por eso se encuentra arsénico en los huesos. No hay ni siquiera una mota de polvo que pertenezca a Napoleón. Pero por supuesto esto tampoco se le dice al pueblo francés, porque ya sabes, las comunidades son ahogadas o saqueadas con historias y líderes del pasado. Los franceses necesitan esto. ¿Y qué sucede por esto? Continuó con una entrevista como si Napoleón realmente hubiera tenido un funeral allí. Sí, queridos historiadores, son las 23:40, me han estado escuchando durante 40 minutos. Muchas gracias. Estoy terminando la transmisión en vivo con exactamente 3 veces el número con el que comencé. Intenté contarles sobre Napoleón Bonaparte de la A a la Z. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? ¿Qué tipo de persona era él? Desde su infancia hasta su muerte. Intenté analizar a una persona de la que se dice que tiene huesos o huesos, hasta que los lleva al hospital. Así que no se trata de analizar una película por mi bien. También mencioné la película ¿Compraste lo que ibas a comprar? Pero mi problema no es contar una película de Hollywood. Estas van y vienen. Pero la vida de Napoleón nunca pasa. ¿Cómo era Napoleón como persona? ¿Cómo ganó poder? ¿Cómo derrotó a los Estados Unidos docenas de veces? Mira, a Francia en poco tiempo. Francia se convirtió en una superpotencia en 15, 20 años. ¿Cómo logró esto? Porque el cambio comenzó con él. Intenté explicarte estas cosas durante mucho tiempo en este video, pero luego se convirtió en un solo hombre con el poder del poder. Destruyó el país, lo llevó a la cima. Aquí vemos el análisis de una persona muy ejemplar. Hay tantas lecciones que podemos tomar de la vida de Napoleón para nuestra propia persona, para nuestra propia familia, para nuestra propia comunidad y para nuestro propio estado. Que Dios nos permita tomar lecciones y actuar en nombre de la humanidad con las lecciones que tomamos. A todos ustedes les deseo buenas noches. Adiós por ahora.